El punto propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta que se divide en tres apartados. Entonces, bueno, pues de entrada, tenemos que tener en cuenta que el año 1942 va a ser el año decisivo para la guerra, por varios motivos. El primero de ellos, porque se van a producir la batalla de las Midway. Las Midway son unas islas que están en medio del Océano Pacífico, de ahí su nombre. Midway es a mitad de camino. Pues entonces, bueno, pues las Midway, es en esa batalla Estados Unidos se enfrentó a Japón y lo derrotó. Entonces, bueno, con la derrota de las Midway vamos a tener como consecuencia, aquí las tenéis, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está Pearl Harbor, que sería donde se inició el ataque japonés a Estados Unidos, y las Midway fueron aquí. Entonces, bueno, pues una batalla naval en la que Estados Unidos vence a Japón. Y bueno, con esta derrota, Japón pierde bastantes barcos y las fuerzas estadounidenses se igualan a las japonesas en el Océano Pacífico. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que va a ser una batalla muy importante porque va a ser el comienzo de la derrota de Japón. Y en este caso tenemos que destacar también la batalla de Stalingrado. Stalingrado es una ciudad soviética que está situada en el Cáucaso, es decir, está prácticamente ya en Asia, y en este caso, bueno, pues es una ciudad que es muy rica en campos de petróleo. ¿Qué es lo que Hitler va buscando en Stalingrado? Ni más ni menos que ocupar un territorio que le va a ser rentable para la guerra, porque necesita petróleo para poder continuarla y Stalingrado va a ser en este caso uno de sus objetivos fundamentales. El nombre Stalingrado no es casualidad. En este caso, bueno, pues grado en soviético, en ruso quiere decir ciudad, y Stalin, ciudad de Stalin. Es decir, es una ciudad que recibe su nombre del dictador soviético. La cuestión es que es la ciudad donde nació Stalin. Se cambió de nombre. Entonces, bueno, pues esa ciudad se llamaba Volgogrado y Volgogrado cambió su nombre para honrar a Stalin por haber sido la ciudad donde había nacido. Es una de las características propias de los totalitarismos. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en España hay muchas ciudades que se llaman del caudillo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, Ferrol del Caudillo, que es donde nació Franco, pues básicamente el nombre del caudillo hace referencia a honrar al dictador, ¿vale? Entonces, bueno, pues Stalingrado hace referencia un poquito a eso, a honrar al dictador. Bien, esta batalla, la batalla de Stalingrado, va a ser importante porque va a ser la primera derrota de Hitler. Si os dais cuenta, en el libro os la pone la última, pero es que en este sentido tendríamos que cronológicamente situar que la primera derrota de Hitler va a ser esta, por eso la he puesto yo antes, ¿vale? Alemania, aunque comenzó ganando la batalla, no puede con el frío ruso. Y en este sentido, bueno, pues es importante destacar que los soviéticos, una vez más, demuestran su superioridad física en situaciones climáticas adversas justamente en esta batalla. Entonces, bueno, pues finalmente Hitler, a pesar de que empieza ganando la batalla, termina siendo derrotado por los soviéticos. ¡Es la victoria o la muerte! Dispararemos Necesito a un los que se fusil. baten en retirada. Necesito un fusil. No habrá piedad para los cobardes y los traidores. Achtung! In Stellung gehen! Ruhig bleiben, Männer! Ruhig halten! Sauber draufhalten!
¡Dispararemos! ¡No os retiréis! ¡Ni un paso atrás! ¡No habrá piedad! ¡Dispararemos a los desertores! ¡No hay piedad para los traidores! Vídeo que hemos visto, hay que destacar que hasta ese momento la guerra se había orientado con una ofensiva del Eje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Eje había sido el que había tenido la iniciativa de ataque. Pues a raíz de la derrota en Stalingrado, lo que vamos a tener va a ser que el Eje cambia de ofensivo a defensivo. Es decir, que en lugar de atacar, lo que va a hacer va a ser recibir los ataques de los aliados. Entonces, bueno, pues esta batalla va a ser decisiva para la guerra, precisamente por eso, porque se cambia la ofensiva por la defensiva en el caso del bando del Eje. Y bueno, pues en este sentido, otra de las grandes batallas que vamos a tener va a ser la batalla del Alamein. La batalla del Alamein se va a dar en el norte de África y va a ser la batalla en la que Gran Bretaña va a derrotar a Hitler. Entonces, bueno, pues es muy importante destacar que esta derrota va a hacer que los británicos recuperen el territorio del norte de África y se puedan lanzar ofensivas, es decir, se puedan lanzar ataques contra el Eje desde el norte de África. Entonces, bueno, pues esta batalla va a ser muy importante precisamente por eso. Bien, por un lado, y ya señalando, tenemos que tras la batalla de Stalingrado, que está más o menos aquí, Alemania empieza a retirarse y los soviéticos empiezan a perseguir a Alemania. Es decir, en este caso justamente aquí tendríamos ya una ofensiva de ataque contra los alemanes, con lo cual, bueno, contra el Eje. Y en este sentido se van a ir replegando hacia detrás como consecuencia de esta derrota. Luego después, con la batalla del Alamein, que está más o menos por aquí, tenemos que los aliados van a recuperar el norte de África y se van a poder lanzar ofensivas hacia Europa desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que los aliados han pasado de defenderse a atacar. Y como pasan de defenderse a atacar, empiezan a crear frentes de guerra que lo que están haciendo, si os dais cuenta, es ir rodeando a los enemigos de los aliados, es decir, rodeando al Eje. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Crear lo que se conoce con el nombre de la maniobra envolvente. Una serie de acciones militares posteriores van a hacer que Alemania e Italia se vean completamente rodeadas y así, una vez rodeadas, no puedan resistir tanto ataque y sean derrotadas fácilmente. Entonces, bueno, pues justamente la batalla de Stalingrado configurará el ataque desde el este hacia los del Eje. La batalla del Alamein servirá para configurar el ataque desde el sur y falta que se ataque desde el oeste, que veremos después cómo se hace, y desde el norte, cosa que se encargará también la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética recupera todo este territorio a Alemania, comienza el ataque desde el norte. Y en este caso empezará su avance hacia el sur, terminando de rodearla con la maniobra que se va a desarrollar aquí, que os voy a mostrar ahora mismo, ¿vale? ¿Lo ha entendido? Sí. Bien,